Cuando comencemos, buenos días, chicos. Buenos días a todos. Sí. Bueno, buenos días. Gracias, gracias socialista por prestarme tu espacio. Muchísimas gracias por las donaciones también. No sería una cuestión tan simple, Carlos, de hecho. Ok, perfecto. Yo voy a defender mi postura. Obviamente, mira, voy a explicarles, ya que socialista, que es el moderador, me lo permite, cómo va a manejarse el formato. El formato inicialmente serán de unos 12 minutos para que cada uno exponga su postura. Y en petición luego de esto vamos a comenzar con los minutos de contraargumentación iniciales para presentar los argumentos. En estos serán separados y luego iremos con un tiempo libre. ¿Cuántos turnos serán? Serán 3 turnos, o sea, en cada uno habrá un tiempo para cada uno y en cada uno de estos intercambios será de 3 minutos. O sea, 3 minutos para él y 3 minutos para mí y luego otra vez otros 3. Y luego de eso sigamos con un intercambio libre, precisamente. Bueno, Warriors, te voy a hacer la consulta. ¿Desearías tú empezar o estarías de acuerdo con que yo empiece? Yo comienzo para la presentación de mi tema. Mira, Jux, ahí te envío un perfume para que le eches perfume a ese olor a quemado que va a oler después del debate. Ay, este socialista. Nah, bueno, de todas maneras, como vas a ser como el moderador, a pesar de que me da esas apelaciones, obviamente será basado en una moderación neutral y ningún tipo de preferencia a ninguno de los dos participantes. Obviamente. Ok, listo, ya empezó. Dame mis 2 minutos. Dame mis 12 minutos. Espérame, 1, 2 y listo. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar teniendo unas nociones jurídicas que voy a comenzar a citar. Primero, hay que entender qué es la licencia de maternidad. La licencia de maternidad se define como un tiempo de descanso que se da en un desarrollo anterior del parto y en el posparto, que llegaría a ser subsidiado o no. Yo voy a defender la noción jurídica de que al empresario se le puede imponer la obligación, en este mismo sentido, de ser pagada. ¿Bajo qué? Primero voy a citar la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 25, inciso 2, nos mencionaría, nos propondría que el desarrollo, la protección social del propio embarazo, de la propia maternidad y en el desarrollo de la infancia del propio niño, que sería mencionado, tiene que protegerse socialmente, ambos por igual. Hay que luego irnos derivados en entender algo importante. La maternidad no solamente se inicia con el nacimiento, la maternidad existe y comienza desde que hay una madre, propiamente, porque no podemos decir que existe una madre que no haya tenido anteriormente un hijo o no haya tenido descendencia, porque no podemos referirnos a ellos como madre. Tiene que haber esta misma existencia. Esta misma existencia del propio hijo se da desde la concepción. Entonces, citándolo expresamente, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia. ¿Me escucho o se le cayó la señal o fue a mí? Fue a ti. Yo no escucho a George. ¿George se está hablando? Sí, estoy hablando. Estoy exponiendo, Warriors. Habla, te sigo escuchando. Sí, ok, sí, son 12 minutos. Ok, listo, está bien. ¿Puedes reiniciarme el tiempo? ¿Otra vez los 12 minutos? Porque me interrumpió. Pero entonces hagamos la prueba. Warriors, lo sigues escuchando, ¿verdad? Warriors, ¿nos sigues escuchando? Warriors. Yo lo escucho a ustedes claramente. Es que está escuchando a George como y por un tiempo como pum, como que lo dejé de escuchar. Ok, está bien, perfecto. Bueno, Okay. voy a comenzar de nuevo. Hay que entender que la licencia de maternidad es un tiempo. Dame los 12 minutos de nuevo, por favor, moderador. La licencia de maternidad hay que entenderla como un tiempo en el que se da un desarrollo preparto y posparto para la recuperación de la persona gestante y para el término del embarazo. Hay que entender que la licencia de maternidad se da en este tiempo de descanso. Listo. Ahora citándolo desde el área jurídica, poniendo mi explicación, primero cito la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 25, inciso 2.
la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Hay que entender que desde el propio preámbulo que nos mencionaría la Declaración Universal de Derechos Humanos nos mencionan los siguientes incisos: toda la familia humana. También hay que entender que es un artículo primero nos mencionaría todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos y dignidad. En este sentido hay que entender que nacer bajo los trabajos preparativos de la Declaración Universal de Derechos Humanos se da desde una perspectiva bastante amplia y va cuando y citándonos y haciendo la introspección filosófica que se le da a la propio nacer o nacer, nos mencionarían nosotros que nacer no solamente es en un sentido biológico, sino en un comienzo de la propia existencia. Desde que cuando comenzamos a nosotros también referirnos a la maternidad y la infancia, la maternidad, para que podamos decir que existe una maternidad, tiene que haber un hijo y una madre. Si no, no podemos hacer referencia a que hubo una maternidad, porque primero tiene que haber una madre y un hijo. Y la existencia de un hijo se da desde que comienza la implantación del propio embarazo. En tanto, desde que comienza la existencia de este mismo, es que nosotros podemos referirnos a un periodo de la maternidad. En tanto, también puede ser alegado desde que está embarazada hasta que comienza el desarrollo prenatal suficiente para ser alegado la licencia de maternidad como un descanso para la persona gestante. Primero, citando este mismo, nos mencionarían la siguiente parte: tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Este mismo sentido, cuidado, ¿a qué hace referencia? El cuidado hace referencia a la protección de un individuo y la asistencia a la subvención, a la protección, al cuidado, al evitar que cualquier tipo de daño sea hecho a este mismo. Entonces, cuando hablamos de una asistencia, tiene que ser entendida como una ayuda y una protección. En este sentido, la protección que se le está dando ahora, hay que entender por qué tiene que existir primero la ley de maternidad o la ley de licencia de maternidad. ¿Por qué se tiene que dar este descanso? Este descanso no solamente se da en protección de la mujer para que llegue simplemente y tenga el parto. Este descanso se da porque la persona gestante en este estadio está en una situación de vulnerabilidad por su condición de embarazo. En tanto que el hecho de que tengamos que nosotros, en este sentido, decir o desprotegerla, permitiéndole condiciones en las que esta misma pueda ser despedida o no pueda tener un dinero, precisamente para la subvencionación o el subvencionarse, hay que entender qué tipo de condiciones la estamos dejando. En primera, estamos dejando desprotegido al que está por nacer. ¿En qué sentido? En el sentido tanto del cuidado de la protección socioeconómica y también el cuidado de la protección física. ¿Por qué? Porque hay que entender que para que exista este mismo, estamos hablando de dos individuos que se están desarrollando en un ambiente laboral. En tanto que esto puede afectar de algún tipo de manera o puede correr un riesgo a la persona gestante, en tanto que estemos hablando después de un periodo de las 24 semanas propiamente. También hay que entender de que llegan a haber variabilidades. No todos los embarazos son iguales. Hay algunos donde tienen mayores riesgos. En este sentido, estas protecciones hay que entenderlas que el derecho como ciencia lo que hace al regular las interacciones sociales entre dos individuos de la especie humana es proteger siempre al individuo humano, nunca desprotegerlo y nunca atacarlo. Siempre hay que entender que el individuo humano es un sujeto especial de protección, que estamos hablando de dos que están en una condición en la que precisamente estos mismos llegan a estar en una situación de vulnerabilidad y necesidad, en tanto el derecho lo protege basado en esta ley. Ahora, claramente mi contrincante no va a alegar que precisamente estar en contra de esto mismo, va a decirme, claro, tiene que propiamente, sí, pero no puedo imponer al empresario que se le tenga que pagar porque él no provocó esta condición de embarazo a la persona gestante. Claro, pero hay que entender algo. La ley no solamente sanciona, no solamente regula, sino que también previene. En tanto, por eso existe un principio muy importante en el derecho. Tú no puedes ser condenado con algo que no se ha escrito anteriormente en el Código Penal. Yo no te puedo condenar a ti de un delito que no existe. Por eso se previene y se escribe y se tipifica específicamente la circunstancia en la que tú puedes ser condenado. Entonces, cuando hablamos de que el derecho en su rama jurídica siempre está previniendo, cuando el derecho ve estas condiciones en las que está este sujeto de protección especial, propiamente que es el que está por nacer, y la persona gestante en este caso,
pueden estar en una condición de vulnerabilidad. Se le tiene que imponer esta condición de protección, pero esa condición de vulnerabilidad no solamente es algo físico, no solamente es darle un descanso, sino también darle el apoyo, la protección de este mismo. ¿Y por qué se le tiene que imponer al propio empresario el hecho de que se le pague? Claramente, mira, vamos a desarrollar esto siguiente. Si el propio empresario no ha prevenido circunstancias en las que sus trabajadores escorran este riesgo, cuando tenemos que entender de que propiamente son demasiados puntuales y específicos los casos de personas que llegan a ser infértiles, y nosotros no podemos imponer que en un contrato las personas infértiles no sean contratadas. ¿Por qué? Porque eso sería apelar a una discriminación a un sujeto específico donde no podría ser obtenido un trabajo que, a pesar de que tenga las capacidades, solamente que porque él no sería en este sentido fértil, no sea contratado. En ese sentido, no podemos decir, o no puede el empresario poner en el contrato que si tú eres fértil no te voy a contratar porque tengo que pagarte esta misma licencia de maternidad. Eso sería discriminación, pero estamos haciendo lo mismo cuando el empresario no impone condiciones de protección a estos mismos. ¿Por qué? Porque no podemos decir que un trabajo que se le está imponiendo una condición o una prestación o una ayuda, dice que solamente con su seguro social, su seguro de bienestar. De todas maneras, lo que tienes que protegerlo de estas condiciones. Pero si tú estás teniendo una persona gestante y tú sabes que estas condiciones pueden llegar a darse a futuro o no, la mayor protección o el principio pro hominem, que siempre trata de proteger a la mayor cantidad de derechos, nos quiere decir en esto de que la mayor protección que se le tiene que imponer en la tipificación del contrato tiene que ser establecida en protección del que está por nacer y en protección de la persona gestante, condiciones en las que se asegure que esta persona gestante reciba este mismo pago. Independientemente de que si lo pague el Estado o lo pague el empresario, se le tiene que imponer. En los casos de que sea necesario al empresario por tener estas mismas condiciones, se le tiene que dar, claramente. Ahora hay que entender algo importante. Claramente lo que estoy haciendo yo no solamente es decir, no, el empresario en todos los casos tiene que pagarle. Ok, tiene que adecuarse. Claramente tendría que adecuarse a las condiciones en las que se estaría prestando. Porque yo lo que estoy diciendo es que si es necesario, precisamente el empresario tendría que pagarlo. Si llega a ser necesario que este mismo debe darse. Pero ahora, si las condiciones en las que el empresario no pueda hacerlo, no tenga la capacidad de producción de hacerlo, eso tendría que ser alegatos del propio empresario a la condición de que él no pueda darse, pero de todas maneras sigue estando esta misma obligación. Al igual de que podemos decir que un individuo tiene una obligación sobre un cierto acto, él le queda la carga de la prueba de demostrar de que no la puede cumplir, el empresario tiene que demostrar que no es capaz de subvencionar esta misma licencia de maternidad y pedir ayuda al Estado. No, el Estado tiene que proveerlo en todas las circunstancias específicas que tengan que darse. ¿Por qué? Porque esa es una situación de desprotección y desobligación de las condiciones, porque cuando nosotros analizamos esto, entonces entendemos ciertas condiciones. Primero, si no llega a darse, el que está por nacer tiene probabilidades de estar desprotegido después de su nacimiento. En tanto, no se le da la protección al que está por nacer. No solamente, sino que la persona gestante se queda en una condición de vulnerabilidad y le das una carga extra, que serían las cargas de subvención a la salud, precisamente. ¿Por qué? Porque estaría en una circunstancia de necesidad. Claramente, su pareja tendría que también aportar en estas mismas circunstancias, si llegara a darse, pero si estamos hablando de una familia homoparental o la persona o la mujer embarazada es una mamá soltera, en la que no tiene pareja o no tiene a quien imponerle estas mismas obligaciones, no podemos nosotros decir que no podemos darle esta misma protección. ¿Por qué? Porque está generando circunstancias en las que esta misma está desprotegida y está en condición de desvulnerabilidad, en tanto estás afectando su propio valor individual. De hecho, la pones en condiciones de riesgo, propiamente. Entonces, para mis alegatos, previniéndome, mi contrincante ya ha mencionado anteriormente que él va a apelar al derecho norteamericano. Perfecto. Como va a apelar al derecho norteamericano anteriormente mencionado, quiero que él tenga las cuestiones de que tiene que basarse en su propia legislación interna y tiene que él mismo alegar y demostrar propiamente de que no se le tiene que imponer a la persona gestante, al empresario que le está que le está dando el trabajo a la persona gestante, propiamente, no se le puede imponer esta misma obligación de protección. ¿Y cómo tendría que demostrarlo? No es simplemente mostrando una ley, sino mostrando por qué esa ley es veraz.
no simplemente diciendo que existe. ¿Por qué? Porque él apeló anteriormente a decir de que no solamente es una variabilidad, sino que es una imposición. ¿Por qué? Porque quiere llevar el debate desde una filosofía jurídica, propiamente. Entonces, como él va a apelar a eso, él no puede llegar y decir simplemente que porque existe esa ley es que se debe mantener y ya. ¿Por qué? Porque eso sería apelar a un positivismo que él ha rechazado anteriormente, esa noción. Después de haber apelado, hay que entender que el derecho, por definición, es en existencia de un sujeto que es valioso, un sujeto que es digno, un sujeto que tiene valor, en este mismo sentido. Entonces, este derecho tiene atributos. Estos mismos atributos son en protección de su propio valor individual. En tanto, por eso nosotros decimos que su valor se llega a ser afectado en tanto deja de existir un sujeto. Y un sujeto deja de existir cuando ya no tiene vida. Por eso decimos que un sujeto que no tiene vida y no tiene una capacidad de subsistencia, propiamente una capacidad de desarrollo, tampoco tiene valor, sino que es reducido a un mero objeto. En tanto, nosotros decimos que por eso existe la libertad, existe la protección del desarrollo de la personalidad y los derivados en esto, que es en protección siempre de la garantía de la vida. Entonces, como ya he definido anteriormente que estoy tomando aquí como derecho y la apelación de lo que nosotros hacemos en fuerza de ley, la explicación de las circunstancias que se está previniendo propiamente en condición de vulnerabilidad de este mismo sujeto, tiene que luego, por mi parte y contrincante, expresar el por qué el empresario no se le puede imponer esta necesidad de protección. Ok, Warriors, 12 minutos. Ok. Vamos a aclarar primeramente con los conceptos. Tomaré 5 minutos para dar mi presentación, que en breve, y quiero refutar ciertos enunciados que dijo George, que está totalmente equivocado. Si nos vamos a una definición en el ámbito jurídico, que se entiende como el trabajo, que acá lo tengo, se puede entender como toda actividad humana, intelectual o material realizada de forma voluntaria lícita por una persona natural, bajo una remuneración económica. Esa fuente se puede tomar bajo diferentes legislaciones de la Secretaría del Senado o se puede tomar bajo diferentes fuentes de diccionario jurídico. Entonces, se entiende que efectivamente el trabajo es una relación laboral mediante el cual la persona intercambia hora de ocio por cierta remuneración económica. ¿Qué pasa? Aquí se entiende que dentro de la normativa del derecho y la facultad que se lo otorga al Estado regula estas relaciones laborales para no afectar otros principios jurídicos del derecho. Ahora, aquí se entiende? Yo me baso mucho en la legislación norteamericana porque los principios jurídicos que obedece esta legislación son lo más neutral posible. Obviamente no está en contra de la legislación los principios jurídicos que se manejan en materia de derecho laboral en Latinoamérica. Vamos a comenzar con una serie de premisas. Ejemplo, mi contrincante George me mencionó en la enumeración de los derechos en la protección social de la mujer embarazada. Efectivamente, estoy de acuerdo con ese artículo. El problema es que la medida que George o mi contrincante está estableciendo para poder hacer la protección social de la persona es una medida innecesaria porque atentamente vulnera contra un derecho humano que es el derecho de propiedad del empresario y obligatoriamente se tuviera que ir un test de proporcionalidad, lo cual no obedecería a los 4 principios que obedece la proporcionalidad en su sentido más amplio. No procede. Ejemplo, que sería de necesidad. La medida necesaria al derecho que le hubiera afectado no es la medida más idónea que se utiliza para resolver. Hay otra medida que se puede utilizar como contratación de seguro privado o contratación del Estado, que es la protección de lo más vulnerable. No necesariamente tiene que ser o tiene que atacar la propiedad privada del empresario. Hay medidas menos lesivas y menos necesarias, que si nos vamos bajo la argumentación que está estableciendo de la proporcionalidad, en base a su lógica, la medida que quiere establecer para hacer una protección de una parte de la población vulnerable, que es la mujer embarazada y el niño, no es necesaria. Hay otras medidas que son menos lesivas y generan menos contradicción y menos conflicto social, que son como la contratación de seguro privado o seguro público privado. Ya eso se ha utilizado, se puede ver en la legislación colombiana, que efectivamente quien paga al final de todo viene siendo el Estado con aseguradora pública privada. Ahora, aquí menciono un error muy grave, el delito por pagar el derecho laboral. No. Efectivamente, no necesariamente, si un empresario no paga la licencia de maternidad, no necesariamente eso se tiene que entender como materia del delito, porque las sanciones desarrolladas con respecto al derecho laboral, eso no tiene pertenencia en el derecho penal.
Se puede resolver por diferentes conciliaciones. ¿Necesariamente puede llegar al Código Penal? Sí, pero no necesariamente. Por lo tanto, me tiene que demostrar que necesariamente eso obedece el objetivo de un delito. Solamente se puede entender que la vulneración de la licencia de maternidad se puede entender como un delito en casos específicos, muy específicos, pero en términos general, esto no pertenece al derecho penal. Vamos a hacer la especificación de cómo funciona el derecho. El derecho laboral tiene sus métodos para resolver incumplimiento o problemas en la normativa en las relaciones laborales y el derecho penal. Ahora, vámonos con la justificación en base donde se establece. Si nos vamos a la legislación norteamericana, tiene una serie de principios jurídicos éticos muy exquisitos. Aquí vamos, ejemplo, con que se entendía como employment individual, que se entiende como libre contratación, libre despido. Es un principio jurídico mediante el cual se rige en la contratación norteamericana. ¿Cuáles son las premisas que establece? Primeramente, se entiende que el empleo a voluntad se refiere como la facultad del empleador para despedir a un empleado por cualquier motivo sin tener una causa justificada. Eso se maneja en la materia de legislación del derecho laboral norteamericano, porque se entiende que la contratación es voluntaria del empleador hacia el empleador, y que yo me contraté con esa persona no puede ser bajo coerción. ¿Cómo? El resultado de esa relación social, que es una relación laboral, ese resultado de dos personas ejerciendo su libertad y el otro ejerciendo su propiedad, se entiende y se comprende que no tiene que haber una intervención, una regulación excesivamente. Y por lo tanto, si me baso en la regulación latinoamericana, que es muy marxista y tiene esa idea que va en contra de los derechos del empleador, porque, oh sorpresa, la legislación, los principios jurídicos éticos tienen que obedecer bajo el principio de necesidad que le estoy estableciendo. Y hay un principio muy jugoso que se utiliza en el derecho laboral, acá, ya te lo busco acá, aquí lo tengo, que se llama el principio de racionalidad. Este principio de racionalidad exige, por lo tanto, que todo trabajador se tiene que basar en la lógica, sentido común para evitar una exigencia abusiva o arbitraria dentro de una relación laboral. Efectivamente, cuando yo, por imposición de un legislador estatal, que viene siendo el Estado y su mecanismo democrático como el Congreso y los poderes que representa por la democracia, en este caso los estados occidentales, se entiende que efectivamente cuando yo creo una norma que atenta contra el derecho de propiedad del empresario para darle una facultad o una responsabilidad que efectivamente esa persona no tuvo el ámbito, ni tuvo la responsabilidad, porque solamente el empleado tiene una relación laboral con la persona, no tiene otro tipo de responsabilidades. Yo no le puedo atribuir que la persona le tenga que dar parte de su propiedad privada si la persona no está obedeciendo la parte muy importante de la relación laboral, que es la contratación de un servicio a cambio de una remuneración monetaria. No obedece la base del principio, por lo cual rompe el principio de razonabilidad. Y aún pasando ese principio por encima, y me quiero adherir al Tratado de la Protección Social que obedece a la mujer embarazada, si se tuviera que hacer una ponderación de derecho en base a la vulneración del derecho, de los derechos de propiedad de la persona, me tuviera que obedecer los principios jurídicos éticos que obedece el test de proporcionalidad, lo cual no lo entiende, que son 4, y no obedece el principio de necesidad. Acá se lo leo un momentito. Fíjese. Para poder, se tiene que ser idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto. Entre las medidas posibles se sirve para alcanzar el mismo objetivo. Se debe elegir que la medida sea menos gravosa y restrictiva para los derechos afectados. ¿Cuál es el derecho que se va a afectar en este caso? El derecho de la propiedad privada del empresario, que son las utilidades o las ganancias que tiene la empresa. A favor de una medida, una protección de un derecho, cuando se puede tomar otra medida menos lesiva que ha funcionado de manera de legislación laboral en países no tan anglosajones, como se puede entender en España, con la mochila austriaca, donde se da el seguro de desempleo, o se puede ver en la legislación laboral de la Constitución chilena, donde se establece que eso se va por una aseguradora privada que se quita del salario del mismo trabajador. Por lo tanto, la medida que George quiere establecer, que el empresario tenga que pagar el salario al trabajador sin trabajar y que tiene que atentar contra su propiedad privada, es una medida no necesaria y no obedece un test de proporcionalidad. También rompe el principio de racionalidad y por lo tanto rompe el principio de equitable employment que se utiliza en la legislación norteamericana, que establece la libre contratación, ya que se entiende que este principio, el trabajo es una relación laboral mediante cual yo intercambio horas de servicio por unidad monetaria,
y mediante el cual, obedeciendo esos principios, hay una libre contratación. El empleado no puede obligar a su empleador, pero el empleador no puede obligar a la persona que está contratando a que acepte el trabajo en condición de cohesión, pero tampoco la persona que está solicitando el trabajo le puede obligar o puede atentar contra la propiedad privada de la persona que está contratando, porque es un servicio. Búsquelo, es bastante interesante, el principio de la legislación laboral norteamericana. Eso sería todo y quiero escuchar a George. Antes que todo, ya tomé la parte de la protección social, que la medida que está tomando no es la más necesaria ni la más idónea, no obedece los test de proporcionalidad. Establecí que no necesariamente es un delito, ya que toda sanción de manera laboral se maneja bajo la legislación del derecho laboral. Bajo ciertas excepciones se puede entender que eso cae en materia del derecho penal. Entonces, lo que me estableció como un delito no tiene razón de ser. Tuviera que explicarme en un sentido general cómo eso se puede volver un delito. No siempre, tiene que ser bajo especificaciones muy estrictas. Por lo tanto, aquí se termina mi turno y escucho a mi contendiente. Ok, entonces son 2 turnos de 5 minutos para cada uno, ¿cierto? Ok. 3 minutos. 3 minutos durante 3 veces durante 3 minutos. Ah, ya, Entonces, ok. Entonces, Jokes, 3 minutos. Ok, bueno, primera cuestión. Es un delito basado en la omisión. No solamente toda acción directa se considera un delito. La omisión de esta misma también se considera propiamente una propia imposición. En tanto que nosotros tenemos que entender siempre y cuando haya un contenido de que la otra persona sepa que su acción está desprotegiendo al otro o causando algún tipo de daño, se le puede mencionar, se le puede decir que esto también radica en un mismo delito. Propiamente, el decir o el desconocimiento de una ley no implica de que tú no tengas sanción penal. También sería el hecho de que tú no conozcas propiamente de que el quitarle la vida a otra persona sea un delito, no implica que no sea sancionado. Siempre cuando exista esta misma norma, se le puede decir que esto se le puede imponer como delito. En tanto que, no, porque yo no sabía que la otra persona, en este mismo sentido, puede cumplir la edad de consentimiento propiamente. Yo desconocía eso, pero aún así llegué a tener relaciones con él. Eso también se mencionaría propiamente como un delito. O sea, también se tipifica en una norma. También se le puede imponer una misma sanción. ¿Por qué? En este sentido hay que entender, luego de esto, de que Warriors ha apelado primero a un test de proporcionalidad, pero no me ha explicado cuáles son los 2 sujetos que se han apelado. De hecho, apeló a derechos humanos. No me definió qué es un derecho y por qué tiene que ser aplicado a lo humano en este sentido. No me explicó esa consideración. No me desarrolló de dónde radica esto. ¿Por qué? Y es muy simple. Las personas jurídicas tienen derechos humanos. Sería la cuestión ahora que tendría que desarrollar Warriors. Warriors no me explicó eso. ¿De dónde podemos aplicar derechos humanos, derechos inherentes a personas jurídicas en una comparativa? ¿Por qué? Porque el test de proporcionalidad se tiene que aplicar basado en que tenemos a 2 sujetos con derechos fundamentales o derechos, en este mismo sentido, de otra índole propiamente, y su cantidad de afectación. Ahora, ¿cuáles son los sujetos que estamos hablando? Yo te puedo decir que son 2 de derechos fundamentales. Es, primero, la salud de la persona gestante. Segundo, la salud del que está por nacer. También sería afectada en este mismo desarrollo. Y propiamente el hecho de no imponer una norma que regule en este mismo sentido, que es la licencia de maternidad, y le dé esta misma protección, lo desprotege, en tanto afecta su derecho en un colectivo propiamente también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una gran cantidad de personas embarazadas que están teniendo, o que son de personas o madres solteras que también pueden llegar a estar embarazadas o no pueden tener esa misma planificación a futura, o llegas en este mismo a desestimar el desarrollo de su libre personalidad en tanto y en cuando decimos que no tienen la capacidad socioeconómica de subvencionamiento o de protección. O sea, tú estás desprotegiendo, estás teniendo esas afectaciones. No me has citado qué derechos se están afectando en lo anteriormente dicho. Ok, Primeramente, la réplica por omisión no funciona, porque para entenderse la relación por omisión, si tomamos una legislación norteamericana, en este caso utilizando un sentido de la racionalidad, el principio de racionalidad, la persona que tiene una contratación, una relación laboral, no tiene responsabilidad contra esa persona. Y si la persona quedó embarazada en el ejercicio de su libertad y su derecho reproductivo, la responsabilidad y las atribuciones y la consecuencia de vulnerabilidad que viene
del ejercicio de su libertad no se le puede atribuir a un tercero, a menos que la persona tenga una relación directa o sea la causante de ese malestar o ese bienestar, cosa que no corresponde con el empresario y por lo cuanto tú no le puedes atribuir una responsabilidad al empresario, que eso no se establezca. Si tú haces una legislación, esta legislación va en contra de la dignidad del empresario. No tiene ni razón de ser. Eso no se puede entender. No, a menos que tú me establezcas que sí, específicamente el empresario viene siendo el padre de la criatura y tiene obligaciones con la persona gestante. O en este caso tiene ese responsable de la condición de vulnerabilidad de la persona mediante cual que su derecho puede ser afectado, como la salud. Porque en base a esa lógica yo puedo establecer que el vecino tiene que proteger a la mujer y tiene que dar una remuneración, ya que ella tiene una situación vulnerable. ¿Por qué agarramos al vecino si el vecino tiene una relación más cercana que el empleador? Cuando el empleador necesariamente solo tiene una relación laboral, que se define como yo doy un servicio a cambio de una remuneración económica. Y si la mujer no está dando un servicio, no está trabajando o no está acudiendo su hora de trabajo, su turno, no está cumpliendo la parte del contrato. Ahora, vámonos con la otra parte, la ponderación de derechos. George, está equivocado. En el derecho no se pondera persona, lo que se pondera son derechos humanos. Y tú me argumentaste el derecho a la vida, derecho a la salud de la madre y el derecho de la vida. Primeramente, tú me tienes que justificar que en todos los casos de licencia de maternidad, efectivamente, la omisión de la licencia de maternidad atenta contra la vida de la persona en gestación. No, porque cada caso de la licencia de maternidad no establece que si la mujer no recibe esa remuneración durante 12 semanas, efectivamente su vida corre peligro. Porque tú tienes que buscarme un estudio y establecerme que efectivamente cada mujer que pide una licencia de maternidad tiene una situación de hambre o de calle, lo cual no obedece. Tú tienes que justificarme eso. ¿Y cuál derecho yo abogo? El derecho de propiedad, porque está establecido que la propiedad privada la empresa es una propiedad privada de la persona que es dueño de la empresa. Por lo tanto, cuando tú obliga que la persona utilice su propiedad privada para proteger a otra persona, sin tener una relación, una causalidad, tú estás vulnerando. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí se está vulnerando? Que yo veo exagerado. En este caso, el derecho a la salud de la madre, que se puede discutir, el derecho a la vida del feto, que no, en caso generalizado, versus el derecho de título de propiedad del empresario. Y por lo tanto, no obedece el test de la necesidad. Porque hay medidas que no necesariamente tienen que vulnerar la propiedad del empresario. Ya te mencioné los seguros privados, que funcionan y se utilizan en otras legislaciones. Socialista, necesitaría que tú me pusieras en grande. Bueno, primer estudio mostrado. En este estudio puedo alegar o puedo decir, propiamente dejando el doy abajo en comentarios, que nos mencionaría un análisis de una metodología en la que se analizó una muestra de Canadá y Estados Unidos en la que comenzó a hacer una correlación entre tanto la afectación del cortisol al desarrollo prenatal, propiamente y postnatal. Alegó de que inclusive en las consideraciones de las primeras semanas de embarazo es capacidad de decir que esta persona que está embarazada tiene mayor proporción a tener un aborto espontáneo, y las condiciones que da estos altos picos de cortisol propiamente son, entre otras, la educación, el trabajo y las situaciones socioeconómicas. Primero, cito esto, ¿por qué? Porque para demostrar que, primero, las afectaciones del cortisol son capaces de afectar propiamente al desarrollo gestacional en primera instancia, y si hay una relación en la que se puede decir que una condición en la que tú no tengas la capacidad de solvencia económica puede afectar el producto de la concepción, en tanto que cuando no hay una ley que regula propiamente estas mismas condiciones y le da una protección, derivas en un fallecimiento, probablemente el que está por nacer. Claramente. Ahora, lo siguiente que hay que analizar, no me ha definido otra vez qué es derecho, no me ha definido porque su apelación es al derecho humano. Y ahora, Warriors, tienes que distinguir dos cosas. Cuando hablamos de un empresario es porque necesariamente tiene una empresa, y para que se regule que existe una empresa tiene que ser un ente jurídico propiamente considerado y alegado y aceptado por el Código de Comercio. En tanto hablamos de una persona jurídica, y al que se le impone estas mismas obligaciones, Warriors, de los trabajadores, no es al empresario en sentido individual del propietario de la empresa, es uno que también tiene esta misma obligación extra que puede derivar en sanciones penales. Es que tiene las obligaciones directas, es la propia empresa. Claro, la tiene con el trabajador, la relación precisa que tienen los trabajadores son con la empresa. En este sentido, la empresa entendida como el ente jurídico de persona jurídica. Tú me estás alegando a la apelación de un derecho humano que se puede ser atribuido al propietario
dueño propiamente de esta misma empresa, pero no me has explicado precisamente eso que tiene que ver cuando hablamos de una ley que está regulando a las personas jurídicas. Entonces me estás haciendo una petición de principios en la que no me demuestras cómo un derecho humano puede ser atribuido a una persona jurídica. Segundo, entonces si vas a apelar a que se está haciendo se está siendo afectado el empresario, el dueño de la propia empresa, tienes que hacer una demostración directa de este mismo. ¿Cómo puede haber una afectación a este mismo? Y segundo, ¿qué derecho humano se estaría afectado? Porque tú has citado la propiedad privada y no me has citado qué tratado internacional está regulando estos mismos. También, y ahora apelando a la de comparativa de Estados Unidos y Colombia, Colombia firmó el convenio de licencia de protección de la maternidad. Estados Unidos no. Primer error en la comparativa del derecho comparado. Warriors, 3 minutos. Vamos con la definición del derecho. Derecho se entiende y se comprende como una facultad que se te otorga en base a tu dignidad. Vamos con lo que el caballero que me pidió. Segundo, si se entiende que la concesión de persona que se ve en el derecho administrativo es una ficción jurídica para poder reconocer la ficción que se hace en base a la empresa, también se entiende que la empresa proviene de una persona natural, que es el dueño y el propietario de la persona, o puede ser anónimo, puede ser varias personas. Pero, por lo tanto, si se entiende dentro de la lógica y la jurisdicción del derecho que esa propiedad privada o esa empresa es una propiedad privada que pertenece a la persona que creó la empresa. Por lo tanto, cuando tú te das las menciones de la Declaración de los Derechos Humanos, los tratados comerciales, los tratados internacionales sobre la regulación de la propiedad privada y la empresa, se entiende necesariamente que la empresa privada es una intención del capital o la propiedad privada del empresario y por lo tanto le pertenece. Y se entiende que toda su utilidad o ganancia que genere la empresa le pertenece al empresario. Ahora, ¿qué pasa? Las obligaciones que el empresario tiene con su trabajador no se puede establecer de manera arbitraria o absurda en base a una legislación que atenta contra la dignidad del empresario, porque ya te establecí aquí que toda obligación o toda obligación que al empresario se le tiene que establecer o se le tiene que dar no puede atentar contra su derecho de propiedad en base a una mala interpretación de una protección social a la mujer embarazada cuando hay medida más idónea que ya te explica acá. Por lo tanto, si yo te explico aquí que la empresa es una extensión de la propiedad privada del empresario que lo reconoció como una persona jurídica, en este caso viene siendo la empresa, entonces si yo afecto las utilidades o la ganancia que tiene la empresa, estoy afectando directamente la propiedad privada o el titular del nombre de la empresa. Por lo tanto, estoy afectando su derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, tú aquí me tienes que justificar por qué razón que se les quite de las utilidades o se le quite la propiedad privada del empresario. Esa es la medida más necesaria cuando ya se ha demostrado de manera pragmática en varias legislaciones como la chilena, la colombiana, la estadounidense, en caso de seguro privado, o la española, que se puede llegar a una medida menos lesiva que no afecte a la dignidad del empresario que viene siendo su propiedad privada, porque toda persona tiene derecho a hacer libre asociaciones, a ser empresa y el ejercicio y el manejo de su propiedad privada. No tiene razón de ser. Cuando ya se ha utilizado y ese problema se ha resuelto con la contratación de seguridad privada, donde al trabajador mensualmente se le descuenta una parte de su salario a un seguro privado para en el caso de un despido, fatalidades, accidentes o necesariamente embarazo, que son acciones que están fuera de la relación laboral de la empresa, ya lo pueda cubrir. La medida que tú estás tomando es innecesaria y es exagerada, no es proporcional y no puede obedecer a un test de proporción. Muchas gracias, Warriors. 3 minutos. Jux. No, perfecto, hay que hacer comparativas. De hecho, error de derecho comparado. Colombia firmó el convenio de licencia de maternidad y protección de maternidad. Otro error de derecho comparado. La legislación chilena también lo firmó, en tanto se le puede imponer, basado en su preámbulo, este mismo. Entonces estás haciendo una comparativa de una legislación que firmó una protección de la maternidad en una comparativa de Estados Unidos que no se la ha impuesto. O sea, ese es tu primer error. El segundo error que has cometido anteriormente es que no estás explicando el nivel de afectación propiamente, no lo estás mencionando. Y estás diciendo y estás alegando a la afectación de este derecho, pero propiamente lo que se hace en el test de proporcionalidad es analizar cuál de todos estos dos derechos está teniendo mayor afectación. Y ahora, tercer error. Propiamente Estados Unidos en su legislación interna, sección 3, primer inciso del título 7 de la Ley de Derechos y Civiles de 1964,
junto con su reforma hecha en 1978, nos mencionarían, primero, los términos por razón de sexo o por razón de sexo incluyen y no se limitan a por sobre la base del embarazo, el parto o las afectaciones médicas relacionadas. Entonces sí se le puede imponer una sanción penal propiamente al que afecte estas mismas nociones. Así que ese fue tu primer error al citar la legislación interna de Estados Unidos. Lo siguiente que sería mencionado por mi parte es que no me has explicado tu ejercicio de derecho comparado cómo puede ser correlacionable propiamente cuando nosotros estamos analizando una legislación que tiene estas consideraciones que no las tiene otras. O sea, tu derecho en la comparativa de la licencia de maternidad no ha llegado a cumplir en ese mismo sentido. Lo siguiente, la licencia de maternidad en Estados Unidos se le da el tiempo vacacional propiamente y dependiendo del estado, porque estados como Nueva Jersey, por ejemplo, que entre otros estados también de Estados Unidos sí permiten una remuneración. Entonces, ¿por qué tienes que citar a Estados Unidos en su generalidad y no comprender cómo hay estados donde sí se les permite en este mismo sentido estas mismas nociones y otros donde no? O sea, tuviste también ese error en tu analogación. Y ahora, en tu ejercicio del derecho comparado, tienes que explicar la relación directa de la afectación de la propiedad privada. La mujer está robando. Estás diciendo o estás alegando de que la mujer está atentando contra la propiedad privada. Entonces, la mujer al pedir una protección a su hijo, que se le da una consideración que previene circunstancias en las que puede estar vulnerable, está robando a la empresa, es lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay que entender el derecho de la propiedad privada como el derecho que tiene todo individuo de tener una propiedad y en este sentido evitar de que otros se la arrebaten. En tanto, por eso decimos que el robo es un delito, entre otros mismos, la malversación de fondos también puede ser alegado en este sentido. Entonces tienes que decir o tienes que alegar cómo se está afectando este mismo derecho de la propiedad privada y en qué sentido. Muchas gracias por los últimos 3 minutos, Warriors. Primeramente, sobre la normativa lo dijiste bastante ambiguo. Lo que hay una protección por no discriminación hacia mujeres embarazadas en los Estados Unidos. A nivel federal, porque Estados Unidos es una república federal, se establece que no se otorga una licencia de maternidad pagada a nivel federal. Hay ciertas excepciones a niveles estatales, porque en Estados Unidos se manejan dos legislaciones, está la legislación federal y está la legislación estatal. Hay ciertas contradicciones, pero aún dentro de las legislaciones que se da cierta protección a las mujeres, lo que se detenga y se manda a un seguro privado, donde cuando hay cierto contrato a plazo fijo, y no está bajo el principio de widow employment, que no merece trabajo de contrato fijo, lo que se establece y se le elige, por ejemplo, en Nueva Jersey, estado como California, es que necesariamente la mujer tiene que pedir esa licencia a su aseguradora privada, no sale de bolsillo del empresario. Si tú quieres buscarme la normativa donde lo dice, todo eso se maneja bajo el sector privado, siempre ha sido así, siempre se ha manejado así, si se maneja en Estados Unidos. Ahora vamos, ¿cuál fue la otra parte que vos me dijiste acá para yo ir anotando? Ya te respondí lo de Estados Unidos, cómo se funciona y cómo se maneja. Segundo, el problema es que el tratado sobre que es homologable, que tú dices de Colombia y de Chile, hace la especificación que exactamente la mujer tiene una protección social ante un estado vulnerable como el embarazo. Pero no es un caso específico donde esa compensación, esa protección tiene que salir de la persona que tiene una relación laborable con ella. El tratado es bastante ambiguo y no hace especificaciones. Por lo tanto, da una flexibilidad para que dentro de las legislaciones internas o nacionales como la chilena y la colombiana, necesariamente se utilice mecanismo que no afecte la propiedad privada del empresario, que en este caso se puede utilizar aseguradora privada, que es en Chile. Por lo tanto, que Chile o Estados Unidos no sea homologable a estos tratados que tú estás estableciendo y que no salga de bolsillo del empresario, no violente esos tratados, porque hay otro mecanismo privado y público mediante el cual se puede dar la misma protección a la mujer si afecta un derecho a una parte de la población. No tiene sentido lo que está diciendo. O demuestre a mí necesariamente que la única manera de proteger a estos grupos vulnerables tiene que ser quitándole la ganancia o la utilidad al dueño de la empresa, que son propiedad legítima de él. No tiene razón de ser. Se puede utilizar otro mecanismo, seguro privado, que ya se utiliza en Chile específicamente. Y no violenta los tratados internacionales que tú haces la referencia. Si quieres ya se terminó y vamos al intercambio. Ok, son 15 minutos, ¿cierto? Entre los dos. Falto un turno más. Eran 3. Faltas tú, pero ya van 3, güey.
Ya va ¿en tres. serio? Vamos Ok, tocando. está bien, dale, comienza con los 15 entonces. Adelante, listo. Bueno, perfecto. Vamos a ir con las primeras nociones. Warriors, ¿en qué manera es ambiguo el convenio de protección de la maternidad y específica cuál? ¿El 103 o el 03? ¿Cuál de los Vos dos es cuando me ambiguo? hiciste la mención que la mujer tiene que recibir protecciones en base a su estado vulnerable. Esa es la No hace Declaración de Derechos ahora, Humanos. mencióname en La el tratado Declaración de dónde. Derechos Humanos. Ok, Primer error. ok. Segundo Ok. error. Listo. Explícame. Ok, Entonces, no, yo te pido a vos que me explique dónde especifica los tratados internacionales que esa protección jurídica tiene que venir de las relaciones laborales que tiene la mujer con el empleado y que la protección, la cotización del trabajo, que ya te di la definición jurídica, sale necesariamente las utilidades de las empresas, donde otros estados occidentales que firmaron este tratado utilizan otro mecanismo como la aseguradora privada. Necesariamente se puede utilizar la aseguradora primero, privada. si ¿Dónde lo quiere, digo? ok, primero, la discusión aquí precisamente no es procedimental, Warriors. Ok. La discusión aquí es que si se le puede imponer al empresario esta misma responsabilidad. Y mi alegato inicial fue así: independientemente de que sea al Estado, al empresario, si llega a ser necesario, se le puede imponer esta misma por la existencia de estos Es que no mismos es derechos. necesario. No va a Entonces, ser propiamente, necesario, porque otro mecanismo, no es necesario. sí, anteriormente tu alegato no tiene consideración. Porque Es que no es estás haciendo una necesario. alegación Yo, demuéstrame que es procedimental. necesario. Demuéstrame cómo Propia- podría llegar a ser propiamente, necesario listo. cuando Claro, rompe el claro, principio te de voy a explicar racionalidad. por qué es rompe el necesario. Muy principio de simple, es influir necesario en tanto las afectaciones a la situación de vulnerabilidad de este sujeto que estamos hablando de que son las mujeres embarazadas. Ahora hay que entender algo importante. Propiamente, cuando nosotros entendemos y comprendemos que los seres humanos Ajá. estamos en condiciones en las que podemos llegar a ser vulnerables, es que el derecho viene y previene estas mismas circunstancias y nos protege. Y si no hay una consideración en la que este mismo sujeto que denominamos digno, que es valioso, está teniendo esta afectación, propiamente estamos desprotegiéndolo, en tanto es necesario cuando llega a ser No esta es misma necesario afectación porque hay de otro protección. mecanismo para dar la Claramente. protección a ese Ok, sujeto. entonces, George, Warriors, es muy simple. demuéstrame, Si fuera así para demuéstrame ti, que el claro, único claro que es mecanismo es necesario. sacarlo de Perfecto, la propiedad del mira, te lo voy empresario. a Demuéstrame. explicar muy simplemente. Cuando nosotros ¿Hay estamos otro hablando de una mecanismo, sí o no? condición, listo. Bueno, Warriors, en primera, tú estás considerando en tu alegato, vas a considerar que cuando Ajá. nosotros hablamos de unas condiciones en las de Ajá. están insolvencia económica, no tienes la Ajá. capacidad de protección o subvencionamiento tanto del alimento, de las condiciones de protección de vivienda, y tenemos a un sujeto que no está siendo protegido, que es dependiente de otro. En tanto hablamos propiamente de un niño, cuando afectamos directamente a su progenitor o al de quien es dependiente, nosotros podemos imponer sanciones económicas. Por ejemplo, si yo voy y llegar a afectar a un padre, propiamente, él me puede demandar y él me puede cobrar dinero. Yo sé que eso no propiamente tiene nada porque que ver afecta a con una las relaciones persona laborales. George, que tiene explícame qué dependencia tiene que económica ver de con las otra. relaciones Ahora, laborales. cuando George, tú estás en una te pregunto, ¿qué condición tiene que ver en con la las que estamos relaciones laborales? hablando, aquí ¿Qué precisamente la mujer tiene embarazada, que ver para con que las esté embarazada, relaciones tiene que tener un laborales, hijo, George? propiamente la George, maternidad. porque me hace una tiene- comparativa de una relación sexoafectiva, una relación de paternidad donde No, el tú estás haciendo una progenitor tiene equivocación una relación incorrecta. con la criatura, No, una relación estás haciendo laboral. hiciste un alegato incorrecto. a ver, no, no, Te voy a explicar por qué fue tu alegato, por qué fue incorrecto. Segundo, Vamos a te iniciar. demostré a vos Primero, que hay otro mecanismo Warriors, para garantizar esa Warriors, protección vamos a de la hacer la mujer y que no analogía, tiene que propiamente. salir del empresario. Warriors, te vamos a volver a explicar. Mira, muy simple. Cuando yo afecto a un padre, cuando yo estoy afectando a un padre que tiene hijos y estos hijos tienen obligaciones económicas para ¿Y cómo yo garantizar la que este mismo afecto? pueda ¿Y cómo yo la afecto cumplirlas, si la persona no estas está mismas cumpliendo con condiciones su tienen parte que de su protegerse. contrato En laboral? tanto, sí tiene que ser parte. ¿Por qué? No, Porque pero el ¿cómo contrato lo puede estar previene todas las afectando? Porque circunstancias no, futuras. porque no Ok, está obedeciendo ok, con parte de su Warrior, contrato perfecto. laboral. Suséntame por qué no tendría que venir en el contrato laboral. Primero, adelante, coméntame. Porque, ok, acuérdate que el contrato laboral es el resultado de la materialización de una relación laboral en base a una legislación. Y si yo me baso en la legislación perfecto. norteamericana, que es legítima y su uso no vulnera la dignidad de los derechos Perfecto. humanos, La en el contrato legislación laboral no es norteamericana, necesariamente ya que le el he citado. empresario tiene que cubrir a la persona. Claro, no, ya le he te lo citado mencioné a anteriormente. nivel federal, te lo Te mencioné la a nivel cité, estatal. el título 7 de la Ley de Derechos Civiles, propiamente, en la de 1968 hasta la Ok, 1978, pero, propiamente te cité la sección donde ¿dónde remuneraban y dice que consideraban que tiene nadie que podía ser salir discriminado. enteramente del empresario? Mencióname la semana y cuáles son las remuneraciones, porque la legislación que yo he leído establece específicamente que eso se puede atribuir a entidades privadas y que no Warriors, necesariamente yo no tiene no que he ser citado con la ley goce de de salario y licencia que no de tiene que ser maternidad. defendido. Escucha A ver, lo que yo estoy pero- alegando y te lo voy a volver a repetir para Ok. que lo tengas en cuenta. Ajá. Sección
703, inciso A del título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Primer inciso, no contratar o negarse a contratar, despedir cualquier persona o discriminar de cualquier manera contra persona con respecto a su remuneración, términos, condiciones, privilegios de empleo por razón de raza, color, religión, sexo o origen de dicha persona, en tanto que ya he explicado por qué es una omisión, porque como la ley ¿Y quién habló de embarazo? ¿Quién habló? Bro, ahora hay que ¿quién leer la habló de despido? actualización para que la Aquí nadie habló de despido, aquí estamos hablando de una remuneración del embarazo discriminado. Okay. Aquí me está haciendo cherry picker. Okay, yo quiero que tú me expliques en esa misma legislación donde dice que necesariamente se le tiene que dar una 12 o 10 semanas la cantidad de horas remuneradas en base a la hora que no fue a trabajar la empresa. Lo que te habla de despido. Y yo no estoy hablando que hay que despedir a la mujer embarazada. Yo lo que estoy diciendo es que necesariamente no se le tiene que dar una remuneración económica. Te lo voy a explicar de nuevo. Con respecto a tu remuneración. Pero esta remuneración se tiene que basar siempre en tanto y cuando esté trabajando. Y dime dónde estipula las horas y la semana mediante cuál empresario tiene que hacerlo, porque si te va a la legislación colombiana, otra vez te has equivocado, chilena especifica un tiempo en específico. Procedimental. Wario, te equivocaste de nuevo, es una aplicación procedimental, no es una aplicación de lo que estamos discutiendo. Vuélvete al tema, concéntrate en el tema. En la consideración actual del debate es que si al empresario se le puede imponer una obligación propiamente de que se lo subvencione. Perfecto, listo. Explícame a mí la medida que tú quieres tomar, que el pago de la licencia de maternidad tiene que salir de las utilidades de la empresa cuando hay medida menos lesiva y menos necesaria. Eso es otra aplicación procedimental, de nuevo, Warriors, otra vez. Yo estoy de acuerdo contigo de que hay que darle protecciones especiales a las mujeres embarazadas. Ok, perfecto, estás de acuerdo conmigo. Yo lo que te critico los métodos, cuando hay métodos menos lesivos hacia la propiedad de la empresa. Ya estás de acuerdo que hay que darle esa protección y ese pago, siempre y cuando sea necesario. Perfecto, si hay que hacer ese pago, siempre y cuando sea necesario a esta persona embarazada. Mencióname cómo es necesario cuando hay mecanismo que no llega a ese nivel. Mencióname cuándo es necesario. Cuando hoy en día la legislación chilena y te va la legislación colombiana, eso va por seguridad pública privada, en este caso privada. Mencióname en qué escenario específico es necesario. Porque ya te mencioné. Perfecto, Eduardo. Precisamente, listo. Otra vez, es una discusión de procedimental. Nosotros vamos a una discusión propiamente. Dijiste y aceptaste. Si es necesario, se le puede imponer esta obligación al empresario por consideración de estos mismos derechos. No me hago una comparativa que no existe. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo es necesario? Cuando hay de nuevo, Warriors, esta discusión, el debate de aquí no es si existen o no esas condiciones, el debate aquí es si se le puede imponer a esta necesidad y ya aceptaste que sí. Ya aceptaste que sí. Ya aceptaste que sí. Ok, perfecto, de nuevo, listo. Explícame por qué. Si fuera necesario, ¿por qué no? ¿Cuál fue tu condicionante? ¿Cuál fue tu condicionante? Si es necesario, y tú me tienes que demostrar que es necesario. Demuéstrame cómo es necesario. Cuando hay otro mecanismo perfecto, es necesario siempre y cuando se esté atentando. Perfecto, siempre y cuando, listo. Es necesario siempre y cuando se le esté atentando contra la dignidad de este mismo sujeto y sus derechos. En tales son la salud, tales son propiamente el que está por nacer y su vida y su condicionamiento de desarrollo de la libre personalidad. No se está vulnerando la dignidad de la persona porque hay mecanismos claro que sí se le está haciendo propiamente, Warriors. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. ¿Por qué? Porque tiene predemitación. Porque si tú consideras que estás contratando a una mujer que puede llegar a estar embarazada y no le das esta misma consideración en su contrato, cuando una mujer sencillamente no le estoy pagando por una remuneración que no me está trabajando, no se le está haciendo un despido. Sencillamente se entiende que bajo la definición jurídica del trabajo, ya te he necesitado, inciso primero de la ley de la sección 703 de la ley del título 7 de 1964, ya te lo he citado. Su remuneración, si no se le da por condiciones de discriminación, en tanto a su condición embarazada, que no puede ser capaz de propiamente solventarse, eso es una discriminación, claro. No una discriminación, porque claro que sí es una discriminación. No una discriminación, claro que sí. En la actualización de la discriminación por embarazo de 1978 nos mencionaría en su propio inciso. Claro que sí, Warriors. Porque me está rompiendo el principio de employment donde justifica. Claro, Warriors. Mira, aquí lo tienes. Los términos por razón de sexo o por razón de incluyen o no se limitan por sobrebase del embarazo, el parto o afecciones médicas relacionadas. Propiamente incluso subvencionarían también el propio aborto en caso de consideraciones de causales.
inclusivemente porque califican. Entonces, sí, Warriors, sí se le puede imponer. Ya te lo he citado, la legislación norteamericana. Ya está la ley, yo te voy a leer aquí la ley. No tengo problema. Ok, dale, coméntame, listo, perfecto. Dime, ojo, de nuevo, en embarazo, discriminación, 1978. Ahora listo, voy a hacer una sustentación de por qué esto llega a ser apelable. Muy simple, porque ya he explicado las consideraciones primero de omisión. Segundo, si estamos considerando que puede haber una circunstancia en la que esta mujer pueda ser embarazada y no se le da estas mismas consideraciones propiamente, eso quiere decir que le dejas una situación de vulnerabilidad al propio... Aquí tú estás equivocado. Si te leo aquí la ley federal y la ley en el estado de New York que existe y establece volvemos a apelar porque que la ley garantiza 12 semanas de ausencia si goce de sueldo. Citamos de nuevo, Warriors, esa no es una ley. Warriors, esa no es la ley de licencia de maternidad. Esa es la ley de discriminación por embarazo. Ahora, yo lo quiero que tú me expliques a mí, yo lo que quiero que tú a mí me expliques a mí cómo la medida necesaria que se saque de la autoridad de las empresas para poner la licencia de maternidad, necesariamente tiene que ser por eso. Cuando yo tenga esta misma no son necesarias, George, aquí me está haciendo cherry picking y está haciendo malo. Perfecto, explícame por qué es un cherry picking, dale, dime. A ver, te lo estoy explicando aquí porque tú me diste en la legislación que se le tiene que dar protección a la mujer, pero esa ley nunca especificó claramente cómo se tiene que dar esa protección y de qué manera se tiene que cubrir esos costos. Ay, perfecto. Y bueno, ¿cuál es el debate de acá? Volvemos a explicarte, la protección la protección no me apelación a la protección fue de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En primera, Warriors. En segunda, tu apelación o tu investigación no es correcta. Te voy a mostrar precisamente cuál es lo que tú estás apelando. Y lo que tú estás apelando es ir a la licencia de maternidad o la ley de licencia de maternidad de Nueva York, Estados Unidos, cosa que yo no te he mostrado anteriormente. Lo que yo te mostré anteriormente es este documento. Mira, así te lo cité directamente. La discriminación por embarazo, propiamente, y aquí te lo busqué, y aquí te lo puse propiamente y te mostré cómo en uno de esos incisos precisamente aclararon que en causa de sexo o basado en el sexo no se limitan y también se basa básicamente en el embarazo. Propiamente, Warriors. ¿Por qué? Porque esta fue una actualización de la ley de la ley federativa de derecho al trabajo, propiamente de derechos civiles de 1964. Esa fue la actualización y esa fue la descripción que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Bueno, si me hubieras mencionado, me hubieras citado propiamente el caso en donde se hizo de General Electric Go versus Gilbert, precisamente donde se consideró estas mismas y se hizo esta misma actualización en protección de la mujer embarazada. Ahora, Warriors, adelante, listo, ya te he mostrado cuál es la fuente donde lo menciona y la actualización de esta misma ley. Aquí te estoy demostrando esta ley, coño, espérate, mi internet acá. Aquí vamos a la página oficial del gobierno de los Estados Unidos, que es la FLE, o acá está en español, que es la Ley Federal sobre el Seguro de Salud Privado. Te estoy leyendo la ley. Licencia sin goce. P. Está obligado mi empleado a pagarme en torno a la licencia a la FMLA, que así como se regula a nivel federal. ¿Es una ley? A ver, no te lo estoy leyendo así. ¿O es una página? ¿Es una ley o es una página? Acá te estoy leyendo cómo se elige es una página web, la normativa sobre la LM, ¿es una ley o es una página? Te vuelvo a preguntar. De familia y de maternidad, donde dice de nuevo, ¿es una ley o es una página? Ahora, si la ley permite que el empleado Warriors, te vuelvo a preguntar, ¿esta es una ley o es una página web? Warriors, ¿es una ley o es una página web? Vuelvo a preguntar. No, esto es una página del gobierno donde explica página del gobierno, perfecto. El gobierno da comunicados. Perfecto, el gobierno da comunicados web en referencia propiamente, o sea, eso es una explicación que se le hace, no me está citando la ley, entonces me estás considerando una fuente de tercera consideración, no de primera, como yo hice al presentarte propiamente la ley, la descripción de esta misma y su actualización, no me cites anteriormente, entonces tu alegación en comparativa basado en la pirámide científica de información, la mía tiene más veracidad, anteriormente mencionado, ¿por qué? Porque es una fuente directa, no es una fuente tercera. Propiamente, y estás haciendo una alegación o una falacia de autoridad en tu alegato. Lo siguiente, ¿por qué? Porque el hecho de que lo diga un Estado, ¿cuál puede ser la consideración o cuál puede ser la veracidad en este mismo debate, de esta misma afirmación? No me la has explicado tampoco.
No, George, así no funciona, porque si tú te vas a lo que es la FMLA, que se llama Ley de Ausencia de Familia, aquí te voy a buscar la ley, no hay problema. Ley de ausencia. Ok, muchachos, ya se les acabó el tiempo, entonces, ¿cuántos minutos son de conclusión ahora? 3 minutos. Listo. Ay, mierda, espérate. Así no era. Ya. Voy a concluir. Primero, el argumento de Warriors en primera instancia comparó el hecho del vecino en comparativa al propio empresario, como si hubiera una relación laboral entre yo y el vecino. No tuvo sentido y me explicó la veracidad de ese argumento. No me volvió a sustentar como una legislación que tiene la protección de la maternidad de la OIT, que primero la número 3, luego la de 2000, que es la 183, propiamente, no me explicó cómo es una comparativa entre uno que firma un convenio de protección del trabajo y uno que no. No me explicó eso. Y lo siguiente que hizo Warriors, citó derechos humanos, hablando propiamente sin explicar o sustentar anteriormente cómo se está atribuyendo a los derechos humanos, porque no me citó ningún tratado, no me citó ninguna declaración, no me citó absolutamente nada para justificar su afirmación. Y hay que recordar algo muy importante, la legislación de Estados Unidos. La legislación de Estados Unidos reconoce propiamente que su corte no acepta a ni mismo nivel constitucional que los tratados internacionales están ligeramente por debajo. O sea, no me explicó ni siquiera esa consideración de su legislación tampoco. No es igual que en Chile, Colombia o Estados Unidos, que me citó. No, Chile, Colombia no es igual a Estados Unidos en esas consideraciones anteriores. Y uno tiene un sistema civil lado y otro común lado. No me explicó todo esto, ni siquiera consideró esta misma. Yo le expliqué anteriormente por qué es un delito en tanto a la omisión o a la consideración, porque estás apelando a otros a una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no estás previniendo las situaciones laborables de tus propios empleados, ni le estás garantizando estas mismas condiciones de protección anteriormente. Ahora, me citó y sí lo dijo expresamente, y lo voy a repetir en mi último alegato. Él dijo propiamente de que si una mujer embarazada exige su licencia de maternidad, le está robando la propiedad privada a su empresario. O sea, si tú estás protegiéndote, si tú por haber trabajado, tú por haber tenido tu atribución en la misma empresa, propiamente exiges tu derecho a la protección de tu hijo y una garantía de salud, según el alegato de Warriors, eso es que tú le estás robando a la empresa. En tanto, la persona gestante, si exige una licencia de maternidad, le está robando dinero a la empresa. Esa fue el alegato de Warriors. Y también no me explicó cómo las personas jurídicas propiamente son un mismo derecho fundamental en ese sentido. O sea, no me explicó esa consideración. ¿Por qué? Porque hay que entender que la ficción de la persona jurídica es una atribución del derecho civil, no derechos fundamentales o constitucionales. No me explicó esa misma alegación. Anteriormente me citó un comunicado de gobierno propiamente y no me explicó su veracidad de este mismo. En tanto que yo al citar, primero, el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, con su actualización de la discriminación por embarazo del 1978, con mi consideración y la citación expresa y directa, no consideraciones extra que se pueden explicar en la propia población por parte del gobierno, tiene más veracidad en este mismo sentido en las comparativas. Ok, 3 minutos, Warriors. Primeramente vamos a la ley que se llama en inglés. Aquí la tengo en inglés, que se llama The Licensed Family of Medicine, que es su artículo 104, que eso se establece con el Departamento de Trabajo a nivel federal, del gobierno federal de los Estados Unidos. En su artículo 104 establece que específicamente las 12 semanas de licencia de maternidad que se da a nivel federal no tiene que ser tiene que ser remunerado bajo el bolsillo del empresario. Búsquese en el artículo 104 de la Ley Federal de la Licencia Médica del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Ya aquí lo acabo de leer. Segundo, el problema del debate que aquí se estableció fue, primeramente, que la remuneración o la protección de la licencia de maternidad tiene que ser bajo cargo del bolsillo del empresario. No, porque Josh a mí no me demostró en ningún momento que la medida más necesaria tiene que salir bajo el bolsillo del empresario, cuando ya le he demostrado específicamente que hay otro mecanismo mediante el cual se puede dar esa protección a esa parte vulnerable de la población, y yo en ningún momento hice mención de uso de que la mujer le está robando su propiedad privada del empresario por establecer una licencia de maternidad. Es una obligación que se le está haciendo por medio de un ente coercitivo que es el Estado, y se le está vulnerando su libertad y como consecuencia su uso de su propiedad privada.
Ahora vamos con la siguiente aseveración que se está haciendo acá. Cuando tú te vas a la legislación chilena y estipula el método mediante el cual se garantiza esa protección a las mujeres embarazadas, se utiliza un mecanismo que son aseguradoras privadas, mediante el cual la mujer que ha sido contratada por el empresario, y se estipula en la legislación chilena, ella es una aportación a un sistema de público-privado de aseguradores que cuando llega un estado de estadio de embarazo, el empresario no tiene que pagar la remuneración. Por lo tanto, cuando George me leyó el artículo, hizo especial énfasis, medida necesaria. Y a mí no me demostró bajo ninguna condición que específicamente la medida más idónea y más necesaria para garantizar la protección de la mujer embarazada en su estado vulnerable tiene que ser que esa licencia tiene que salir bajo la financiación de la empresa, ya cuando se ha demostrado en legislaciones internacionales que sigue estos mismos tratados, que específicamente puede salir de aseguradora privada. No es la medida más necesaria, es el pequeño énfasis que aquí tú cometiste error. Cuando tú me demuestres que específicamente la única medida necesaria para esa protección tiene que salir del patrimonio empresarial y como consecuencia de la propiedad privada del empresario, aquí podemos llegar a la conclusión, pero no, ya hay otro mecanismo que existe y se ha demostrado y que hoy en día en el mundo real se demuestra que existe mediante el cual hay aseguradora privada que protege y garantiza esos mismos derechos. No me ha llegado a la conclusión y no hay una justificación a tus argumentos. Cuando me demuestre que es el único mecanismo, adelante, demuéstramelo. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya he terminado el intercambio. Muchísimas gracias a todas las personas que me han donado. Agradezco mucho que se hayan quedado, que hayan disfrutado. Ahora, si quieren algunos subir alguna pregunta, precisamente, yo podré responderlo en mi alegación. Ok. Ahora, el que quiera subir a condenar o a vilipendiar a uno, hágale. A ver, subió Carl Hoffman. A ver, las preguntas y las respuestas son 1 minuto. 1 minuto cada uno. Uno pregunta 1 minuto y el otro responde 1 minuto. Así que ¿a quién le quiere hacer la pregunta? Ya es que yo le he dicho siempre, güey, que pues yo tengo una cooperativa, güey. Ustedes lo saben. Llevo 7 años, güey. Estoy escuchando live desde un principio y bueno, se me hace algo estúpido, güey. Que piensen que solamente por el derecho de tener una propiedad, güey, ya le estén llamando capitalista, güey. Eso se me hace ridículo. Y todavía me da más cringe, güey, que alguien esté defendiendo directamente a un pinche empresario que está corriendo a una mujer por el hecho de estar embarazada. Que principalmente poniéndose por el lado de la trabajadora, que sin la trabajadora, el pinche muerto de hambre del empresario no traga por su trabajo. Ahora me da más pinche vergüenza que un trabajador, principalmente alguien que tiene un empleo, tiene que estarle lamiendo las bolas directamente a otro trabajador, ¿solamente para qué? Para estar recibiendo un sueldito y siendo tan conformista de ese dicho sueldito, ir en contra de poder tener una misma propiedad que tanto dice defender. Es algo... Ok, Carl Hoffman, se te acabó el tiempo, por favor, no utilices palabras denigrantes. Aún seguimos con los dos debatientes aquí encima. Lo siento. No uses ningún tipo de esa palabra. Primer aviso, el segundo pues se tendrá que sacar. Ahora sí, Warriors, respondo 1 minuto. Primeramente, el tema del debate no fue si la licencia de maternidad no tiene que existir, sí o no, o que si la mujer tiene que ser despedida por embarazo. Yo argumenté, dije en un principio que no tiene que ser despedida. La pregunta es si esa remuneración que se le va a dar a esa mujer va a salir del bolsillo de la empresa o se puede utilizar otro mecanismo para llegar al mismo objetivo que la protección de esa mujer. Esa fue la medida que se estableció, yo dije acá claramente. Segundo, y ese fue el tema del debate. Segundo, cuando me dijeron que yo sé que a la mujer se le tiene que despedir, yo quiero que me muestre el live la paratonía que hay que despedir específicamente. Yo lo que dije que se puede utilizar otro tipo de mecanismos efectivos para dar la misma protección de esa parte vulnerable de la población que la mujer embarazada sin tener que atentar contra las utilidades de la empresa efectivamente. No, hay otro mecanismo, ya se lo he demostrado, aseguradora público-privada o privada, donde el trabajador paga un seguro de desempleo, un seguro de embarazo, o sencillamente eso se puede hacer de manera pública con el Estado, que para mí es mi medida más favorita. Entonces, okay. no es la medida más idónea. Ok, muchas gracias, Warriors. Harry, ¿tienes alguna pregunta? Sí. También, primero, señalar que si no
no usar adjetivos calificativos así se merezcan. Hay que mantener el orden. No, le quería preguntar a Warren en primer lugar si ha leído el convenio 183 de la OIT, porque parece que no lo ha leído. A ver, nada más. Listo, entonces, Warriors, respóndele. Yo, convenio 183, no, me lo puede decir porque me basa mucho en la legislación norteamericana. Si tienen información, me la pasa, sería excelente. Ok, si le quiere responder a No se me apeló, no se me interpeló, pero yo puedo responder a eso. Preguntaría. Okay. Sí, yo responde. Ok, yo conozco el convenio de 183 de la OIT, es la actualización del número 3 en protección de la maternidad, que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo, propiamente, en protección de los derechos del trabajador y el empleador en este sentido. En estos mismos se garantiza una actualización de la protección de la maternidad y los estados que lo han ratificado han sido tanto estados de Europa como de Latinoamérica o Occidente propiamente. Muy bien, muchachos. ¿Alguien más quiere decir algo antes de irme por los cigarros? Sí, Carl, ¿algo que agregar? Porque yo también tenía que hacer un comentario. Sí, me gustaría mencionar algo importante. Quizás no se me entendió esto en el debate, pero yo lo mencioné. Tanto si se le puede hacer por parte del Estado o tanto al empresario, hay que entender lo que es la misma existencia. Yo la mencioné en mi alegato inicial, pero fue precisamente por la existencia de un mismo derecho que tiene la persona gestante por la situación de vulnerabilidad. En tanto, propiamente, se le va a hacer siempre impuesto, siempre y cuando y en tanto esté la situación de vulnerabilidad. Si el país, para ser más propenso a que vengan más personas, más empresarios y no se asusten, porque, ay no, voy a sacar mi dinero a pagarle a la mujer embarazada esto, dice que va a pagarlo totalmente él, es por la existencia de un derecho, propiamente, que no es precisamente únicamente una política pública, porque Warriors apela que es solamente una política pública, porque el tema procedimental es el protección de este mismo derecho, y cuando tú aceptas en este mismo sentido que la protección, en un momento en que lo aceptaste pero luego lo negaste, aceptas de que si es necesario se le puede imponer al propio empresario esta misma obligación. En tanto, ahí terminó el tema. Pero es que tú no me demostraste con el necesario. Yo estoy leyendo aquí la ley médico familiar promulgada bajo el presidente Bill Clinton el 5 de febrero de 1993. Por lo tanto, la ley que tú me mencionaste en 1978 no tiene relevancia, es tema vigente. Donde entró en vigor el 5 de agosto de ese mismo año, estipula en el artículo del Código 29 de Estados Unidos del Código Laboral, y en el artículo 24 y en el artículo 104, donde establece que necesariamente las 12 semanas que la mujer llega de la empresa no tiene que salir del bolsillo del trabajador. Por lo tanto, la ley que tú me demostraste en 1978 no tiene relevancia. La que yo te dije a ti, la ley de licencia familiar y médica, la FMLA o la FMLA, establecido por el gobierno de Bill Clinton en el 93, no, es más vigente y por lo tanto se impone una ley anterior. No tiene sentido lo que tú me dijiste. Entonces yo te recomiendo que te busques ley de licencia familiar establecida por el gobierno de Bill Clinton el 5 de febrero de 1993. Segundo, la medida que hace estos tratados no especificó cómo se tiene que ejercer esta protección. Se deja la interpretación de los estados o de la sociedad civil que lo haga. Por lo tanto, hay diferentes mecanismos, pero yo lo que te estoy argumentando aquí que el mecanismo de que se le saque de la autoridad de la empresa no es necesario, porque hoy en día ya existe mecanismo vigente que la mujer no esté en estado vulnerable y se aplique en estados como Chile y Colombia, Josh. Tu mismo estado colombiano. El mismo estado colombiano, al final de todo, Colombia quien y paga Chile la licencia de maternidad no es el empresario. Warriors, El empresario no paga la licencia de maternidad. Ok, está bien. Mira, Warriors, te lo voy a explicar porque esto ya no es debate. Primera interpelación siempre es una aplicación procedimental. Y yo lo expliqué anteriormente. Si va a ser tanto por parte del Estado o por parte del empresario es por la existencia de este mismo derecho. En tanto, mi apelación siempre será impuesta al empresario siempre y cuando y en tanto sea necesario. Si quieres que tu país sea más mejor al mundo, que los empresarios no se asusten porque tengan que pagarles eso, que por eso ellos los paguen completamente, es una discusión distinta. Pero como dije anteriormente, propiamente, y lo vuelvo a decir de nuevo, y yo lo dije en el inicio, es porque existe este mismo derecho. Que tú y yo tuvimos. Si sale del empresario. Yo no te mencioné si es necesario. Si sale del empresario. No. Ese fue el debate. Ya lo volviste a cambiar, güey. No se cambió. Se la cambió. A ver, la cambió. Una pregunta para que no estés. Una pregunta para que no estés. En tu país, ¿cómo es? En República Dominicana.
en mi país, si no me equivoco, la licencia de maternidad creo que sale del bolsillo del empresario. No conozco la legislación de mi país natal. Yo conozco la. ¿Y cómo te has atrevido a entrar a un debate? No, porque yo estoy hablando. A ver. Busquemos el principio del live. Si quiere, se le busca a este muchacho. ¿Qué yo dije en mi primer tiempo y cuáles fueron mis argumentos? Yo critico que salga de la hay ningún problema. la legislación norteamericana. Pero desde ahí ya estás cerrado, estimado. O sea, ¿cómo puedes pensar? Desde ahí ya estás perdiendo. Tú mismo te haces el harakiri. Porque ¿cómo puedes entrar en un debate reduciendo el tema al caso norteamericano? Porque estamos haciendo una comparativa. ¿Acaso no escuchaste estás haciendo una falacia de falsa equivalencia. No es falsa equivalencia. Por eso te pregunté. Y también estás haciendo cherry picking, güey. Estoy viendo estas semanas las falacias que estás mencionando, güey. Solamente estás sacando sesgos de confirmación. ¿Qué fue lo que George dijo en principio? Vamos a tener un debate jurídico. Si es posible o es justo, haciendo la comparativa de la legislación norteamericana versus el código laboral que se utiliza en Latinoamérica y los tratados que se utilizan. Vamos a hacer una comparativa de todo. Bueno, para empezar, debieron Gracias por recordarme eso. No justificó tampoco cómo los códigos laborales de Latinoamérica propiamente vienen precisamente y únicamente por el marxismo. No explicó eso tampoco. Aparte también el sindicalismo, güey, también el de Owen. Estamos hablando del reformismo, güey, el mismo que también están en contra. Pero el amigo ni siquiera ha leído. Acuérdate que todas las legislaciones de código laboral que se hizo en Latinoamérica ni siquiera has leído el movimiento de izquierda y movimiento sindicalista. Búscate la legislación. Vamos a empezar con este tema, güey. A ver, te voy a responder lo de la mujer embarazada. Muchachos, dejen de tiempo a Warriors a responder, pana. Pobrecito. Ya. Jox, ¿vas a usar ese minuto o lo paso? Ok, sí, es solamente para explicarle y lo que se entienda, porque quizás no se me entendió a mí en todo el debate, quizás lo más posiblemente. Warriors, independientemente, si quieres hacer que tu país sea más atractivo para que vengan empresarios, inviertan en él y que por eso el Estado no les imponga esto mismo a ellos mismos o completamente, o quizás hagan una negociación para que les sea más viable, hay que entender lo que eso es porque ellos están negociando las obligaciones que ellos tienen, y esta obligación es existencia del derecho que ya he mencionado y jamás me refutaste. En ese sentido, tu apelación procedimental, porque estás apelando a unos países que tienen ratificado el convenio de licencia de maternidad o protección de la maternidad, que fueron mencionados, que es el número 3 y el número 183 propiamente del 2000, tú nos has explicado anteriormente cómo esas ambas legislaciones pueden ser comparables. ¿Por qué? Porque lo que estás mencionando o estás apelando ahora es que porque los empresarios hayan negociado una condición en la que no se les sea tan pesado garantizar el derecho que tienen los trabajadores propiamente, es algo que sería en automático decir que no existe este mismo derecho o protección propiamente. O sea, no has explicado las consideraciones anteriores. Entonces, para que se explique y se entienda para el público también, mi discusión y mi alegato fue la existencia de este mismo derecho anteriormente mencionado. Entonces, si Warriors quiere apelar a que porque el procedimental no se aplica de esa misma manera, no tiene ningún sentido. Ahora, lo que citaste anteriormente es la aplicación de la licencia de maternidad. Otra vez, yo te expliqué porque la discriminación en este mismo sentido se ha aplicado también a la situación de embarazo. Y las condiciones son en tanto que no se le puede emplear a una persona por estar embarazada. Se le despide y no se le pague por estar embarazada. Entonces, si tú no le pagas propiamente lo que se le ha atribuido su valor anteriormente mencionado porque ha trabajado, eso es discriminación. No es discriminación. Aquí vamos por parte. La pregunta que me preguntaron, ¿cómo el marxismo influyó en el derecho laboral latinoamericano? Recuérdate que las leyes que se hicieron en favor de los derechos de los trabajadores, que tienen vigencia, como ejemplo en la Argentina, que tiene más de 50 o 60 años que no se remodelaron, tuvo una flexibilización en el periodo de Menem. Se estableció bajo la influencia del sindicato marxista y partidos de izquierda que hicieron la legislación laboral a nivel Latinoamérica, especialmente con el auge del socialismo del siglo XXI, con movimiento de izquierda y gobierno de izquierda que se dio en la década de los 40, los 50, más o menos se hizo una flexibilización en la época de los gobiernos militares dictatoriales en Latinoamérica, que es la excepción en Chile, pero la gran mayoría de derechos laborales que se estableció en Latinoamérica ha sido de influencia marxista y sindicalista. Segundo, ya respondí esa pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que me hicieron.
Segundo, lo que yo te expliqué a ti, esa ley vigente que yo te dije a ti, que fue en el 1996 bajo el gobierno de Bill Clinton, eso reguló cómo se tiene que establecer la licencia de familiares. Y ya te dije los artículos que estipuló en su capítulo 28, capítulo 29 y su artículo 108, donde estipula que el pago de la licencia de maternidad no tiene que salir de bolsillo del trabajador. Efectivamente, esa ley dice no se puede despedir a la mujer. En ningún momento he dicho que hay que despedir a la mujer. Yo lo que te dije a ti claramente, la mujer se le da una pausa o una licencia mediante el cual tendrá 12 meses de la empresa y su puesto se le guardará. Así funciona aquí en Estados Unidos. Lo que ocurrirá sencillamente que eso no se va a descontar de la utilidad de la empresa, no tiene que salir del cheque del empresario. Así funciona la legislación norteamericana por la ley de licencia de familia, establecida en el 1996 y entrada en vigencia en el 5 de agosto por un gobierno demócrata. Búscalo, así se hace la vigencia, la legislación. En ningún momento yo estoy hablando de despido. Lo que se le hace una pausa. Eso sí, la remuneración no va a salir del empresario y cuando la mujer se... Bueno, aquí van unos pequeños datos principalmente hablando de este mismo tema. Y este tema viene por el lado de aquí de México. El porcentaje de afectación por despidos... El porcentaje de... En fin, ahora sí, muchachos. Si van a decirle algo a Warriors, Ok. déjenlo hablar. Pero apenas voy. Bueno, yo le iba a dar principalmente los datos de aquí de México, principalmente. legislación laboral mexicana porque Ok, no la aquí pueden- por ejemplo vamos con el porcentaje, permíteme. Directamente se trata directamente de hasta únicamente en la Ciudad de México es del 27.5% de los casos discriminados laboral de femeninos, aquí en México. Y de hecho el artículo 123 protege la especialización y exige la indemnización y en algunos países hasta de hecho la nulidad del despido. ¿Por qué? Porque no se le debe de dar ni tampoco la limitación al pago, por lo que es el poder tener el derecho de tener acceso a tener un alimento. Eso es un derecho no está regalando cosas, es principalmente garantizar de que esta persona tenga el alcance para poder tener un insumo y principalmente por ciertas condiciones, en este caso el embarazo. Ahora, vamos a hacer una comparativa de Estados Unidos entre una y otra. El de Estados Unidos es del 20% versus el de México es de 7.3%. El de Estados Unidos es arriba todavía entre lo que es el corporate y acá es lo que es el ECOD, entre 2.200 atenciones ciudadanas y entre 2.700 denuncias, principalmente entre uno y otro. Ahora, barreras de contratación, de entre el 12.9% de la población que contrata a una mujer embarazada al 66.7% le dicen que el puesto ya se ocupó. Y al avisar que gasten, al poner esa misma limitación que estás mencionando tu amiguito Warrior, de que nada más se le dé su suspensión, estás aplicando principalmente a este término que ya se ha aplicado y ya se ha hecho, güey. Ahora, en el otro lado, prohibido por la ley, pero el 13% de las mujeres de la generación millennial reportan haber vivido exclusión de proceso de selección. ¿Por qué? Por este mismo tema que estás mencionando y defendiendo, güey,